Muy buenas tardes, profesora. En este grupo está conformado por Snyder Madero y Daniel Rico. El proyecto que nos tocó fue el número 4, que trata del diseño de un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. Eh, Este documento o este trabajo tiene por finalidad dejar una información clara respecto al tema que nos ha tocado, que es el intercambiador de calor de doble tubo, de contraflujo, el cual tiene muchas y distintas aplicaciones en la vida cotidiana. Lo principal de este trabajo es realizar el diseño y la simulación a través de las herramientas que poseemos. En este caso utilizamos el SolidWorks. También eh, determinar las ecuaciones, explicar las ecuaciones que muy gentilmente usted nos ha impartido durante el curso. También vamos a decir los materiales y las razones por las cuales los utilizamos, los fluidos que se utilizan, que pueden ser aceite, pueden ser refrigerantes, puede ser la misma agua. Entonces, partiendo de esa premisa, establecimos unos objetivos, que el general es diseñar el intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. Los objetivos específicos, determinamos cuatro objetivos específicos, que es determinar el valor de la razón de transferencia de calor y el coeficiente total de la transferencia de calor por convección producida en el intercambiador de calor, modelar y analizar el comportamiento de un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo en unas condiciones ideales de ambos fluidos y simular y observar los resultados. Tercero, investigar acerca de los intercambiadores de calores, sus beneficios que nos ofrecen y los tipos de intercambiadores de calor. En ese punto 3 me voy a detener un momento, pues los intercambiadores de calor están tomando su nombre de acuerdo a la función que desempeñan. En este sentido encontraremos entonces los calentadores, que sirven para aumentar la temperatura, los evaporadores, que lo que hacen es coger una mezcla líquida y pasarlo donde uno de ellos pasa a estado gaseoso, los enfriadores, que se utilizan para disminuir la temperatura de una corriente de algún líquido, los condensadores, que lo que hacen es enfriar los gases para pasarlo a líquido, y los intercambiadores de calor, que se encargan de recuperar el calor entre dos corrientes en un proceso. Básicamente, esos son los que más comúnmente encontramos. El punto 4, que es comprender la importancia del proceso de la obtención del etanol en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, la aplicación. El, el etanol, pues como lo dije en la clase pasada, es ahora tomado bastante relevancia porque nos ayuda a disminuir los efectos de invernadero o la contaminación, porque con ello se reduce la producción de CO2 en los motores a combustión. Entonces, tenemos bioetanol, y también se le agrega a la gasolina, reduciendo, según lo que pudimos establecer, alrededor de un 65% del CO2 que es emanado en los motores. Mirando la parte ambiental, porque ahora lo que hacemos es que todo sea reutilizable. Tenemos el problema del petróleo, que es
un elemento no renovable, ¿sí? Pero nosotros con el etanol podemos utilizar productos que sí son renovables, productos de la naturaleza. Entonces, en la industria se ha detectado que lo podemos obtener de la caña de azúcar, de la palma de corozo, del maíz, del trigo. Y ahora ha venido una generación que ellos llaman, los entendidos llaman de segunda generación, que es extraer de residuos como son la madera, como son la tusa, de las hojas, porque resulta que a través de unos procesos químicos de desdoblamiento que utilizan energía o calor para poder acelerar ese desdoblamiento o esa separación de las moléculas para poder extraer de la celulosa, sacar el azúcar, porque todo está conformado por azúcar. Entonces, de lo que antes nosotros botábamos, ahorita vamos a empezar a sacar lo que muy seguramente irá a ser el combustible del futuro. ¿En dónde entra el tema del intercambiador de calor? Entonces, como lo dije, se recoge la materia prima, se realiza la fermentación y el intercambiador de calor entra en la destilación, ¿sí? En la destilación es donde entra nuestro intercambiador de calor para generar el etanol puro. Bueno, la metodología consiste en pues, utilizar el software para determinar algunas características termodinámicas de los fluidos de trabajo. Los fluidos en este caso, pues se trata obviamente del etanol, el cual pues entra como gas al tubo interior de la coraza y por la coraza lo que entra es el agua a una temperatura pues relativamente baja. Sería en este caso agua fría para condensar el etanol que entra a temperatura de 78 grados centígrados. Entonces, las características del intercambiador diseñado, estas fueron tomadas a partir de pues, varios documentos, varios proyectos que pues ya habíamos leído y nos fuimos referenciando. El diámetro interno y del tubo es de 1.38 pulgadas y el diámetro externo de ese mismo tubo es de 1.66 pulgadas. El diámetro de la coraza, el interno, es de 2.062 pulgadas y el diámetro externo es de 2.38 pulgadas. La longitud del tubo es de 20 pulgadas. El material de construcción pues, que construimos lo que es el diseño se trata de cobre, puesto que es un material altamente conductivo térmicamente y permite alcanzar mejores transferencias de calor. Entonces, el etanol, como ya hemos mencionado, entra a 78 grados centígrados. Ese es el punto de ebullición del etanol cuando él evapora en ese proceso de destilación y entra al condensador. El flujo máximo que pues pusimos es de 0,001 kilogramos sobre segundo para el etanol y para el agua. El agua entra a 10 grados centígrados. El rango de entrada del agua pues varía entre 5 y 15 grados centígrados. En este caso escogimos de 10 grados centígrados. El intercambiador pues está expuesto a unas condiciones ambientales de una atmósfera para las condiciones en las que se trabajó. Aquí podemos ver un poco el esquema de cómo es pues, este intercambiador, los fluidos que hay en ellos y las dimensiones pues, que hemos mencionado. El primer paso para llevar a cabo los resultados, ¿cierto? Que es lo que queremos lograr en los objetivos, esa transferencia de calor y esas temperaturas de salida y además de ese coeficiente de transferencia de calor total, primero era pues determinar las temperaturas de salida de los fluidos haciendo uso del componente que nos ofrecía SolidWorks, el de Flow Simulation. Entonces lo que se hace es primeramente diseñar la que es la coraza y el tubo interno.
en una sola pieza, pues porque es relativamente menos complicado. Segundo, pues aplicar las condiciones de frontera, todo lo que son las características de los fluidos de entrada, las presiones, el tipo de sistema que estamos analizando, la malla de lo que es el intercambiador y demás parámetros. Y tercero, pues la obtención de resultados, que es básicamente donde pues el software nos arroja las temperaturas finales del fluido, tanto el agua y del etanol. El segundo paso, una vez ya tenidas las temperaturas, pues procedemos a hallar lo que es esa razón de transferencia de calor en el intercambiador. Para ello hacemos uso de la fórmula, pues la transferencia de calor analizada desde un fluido. En este caso cogimos el etanol, ya que tenemos las temperaturas de entrada y salida, el flujo másico y el calor específico del etanol. Podemos hallar esta razón de transferencia. Bueno, entonces aquí pues ya tenemos otro de los objetivos. El tercero era pues finalmente calcular lo que es ese coeficiente de transferencia de calor. Pues bueno, hay que recalcar que nos estamos basando en lo que es el método de la temperatura media logarítmica, y para calcular ese coeficiente hicimos uso de la ecuación de Newton para la ley de enfriamiento. En ella pues despejamos ese parámetro de coeficiente de transferencia total. Tenemos el área superficial del tubo, el factor pues, de corrección, que es relativamente 1 cuando hablamos de este tipo de intercambiadores, y la temperatura media logarítmica. Todos estos datos, estos parámetros los conocemos, ya que pues hemos encontrado las temperaturas de entrada y salida para ambos fluidos, y listo. Entonces, a partir de esta ecuación, pues despejamos y encontramos nuestro coeficiente. Los resultados que obtuvimos fue que el etanol pues sale a 44 grados centígrados, pasa de estar de 78 a 44. Obviamente el etanol debe enfriarse gracias al agua, y el agua pues calentarse. Esto sería lo más razonable. Pasa del agua a estar de 10 grados centígrados a 26. La razón de transferencia de calor encontrada es de 60 vatios. Y el coeficiente total de transferencia de calor es de 25.3178 vatios metros cúbicos por grado centígrado. Bueno, profesora Huelva, continuando en el siguiente etapa del trabajo, aquí puedo observar el diseño. Tomamos un diseño que es el más sencillo. Si se necesita mayor cantidad de cómo es, de producto, ¿qué es lo que hace? Este mismo diseño, que es el básico, simplemente se duplica y se duplica las veces que se necesite. Entonces, como tal, es una sola pieza, a pesar de tener dos tubos concéntricos, ya, para pues hacer la función, pues lo tomamos como una sola pieza para facilidad en el diseño, y así lo toman ¿cómo es? El fabricante, que uno de los fabricantes que estuvimos consultando no lo toma como dos piezas, sino como una sola, porque el ensamblaje lo tiene tan diseñado que lo toman como una sola pieza. Entonces la herramienta que utilizamos es el SolidWorks. Aquí en el SolidWorks pues le agregamos, simplemente le decimos que el material que vamos a utilizar es el cobre, y para poder simular el tema de los fluidos utilizamos una herramienta que se llama Wizard. En dicha herramienta Wizard, ¿qué es lo que nos dice? Como él detecta que tiene cavidades, entonces nos dice qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, como vamos a tomar un gas para volverlo líquido, y vamos a utilizar un líquido a una temperatura menor para poder hacer la condensación,
Entonces ahí le vamos señalando al software los parámetros que vamos a necesitar. Entonces, ahí como lo puede observar en la imagen, está un poco lento el computador, pero va a salir. Entonces ahí está el nombre del proyecto, se le asigna el nombre del proyecto. También utilizamos el sistema que vamos a utilizar, en este caso es el sistema internacional que tiene las medidas preestablecidas, ¿sí? Y los parámetros de funcionamiento. Es un análisis interno, pues porque obviamente el gas va internamente, que es lo que vamos a condensar, como lo dije anteriormente. Y los fluidos es los gases, ¿sí? En este caso, pues el etanol. El líquido que vamos a utilizar es el agua. Listo, profesora. Los parámetros principales. Ahora sigue mi compañero. Bueno, eso sería principalmente para iniciar a trabajar con el proyecto. Seguido a eso, pues el SolidWorks nos permite esta herramienta de Flow Simulation, pues seguir pues diseñando, arreglando demás componentes como el material que la única forma es por esta definición, el cobre que se usó, las condiciones de frontera para el fluido, pues en este caso el gas de etanol y el agua que entra por la coraza. Ahí también definimos lo que son los flujos másicos, las condiciones de presión, pues basamos o decimos que nuestro intercambiador está sometido a una presión atmosférica de trabajo. Las metas a lograr pues son temperaturas de salida, principalmente las temperaturas de salida de ambos fluidos y algunos demás pues como la presión, pero en este caso principalmente la temperatura. Aquí estaría pues los fluidos que ya se habían, pues como explicó el compañero, ya se habían insertado en este proyecto. Los resultados que se obtuvieron, pues básicamente lo más importante es primeramente lo que es la temperatura de salida. Vamos a simular el proyecto para pues ver cómo es este proceso iterativo, que después de ciertas iteraciones, dependiendo de qué tan extenso o complejo sea el simulador, el diseño de este intercambiador, pues durará más o durará menos. Ahora pues vamos a lo que es a arrancar con la simulación. Aquí le damos a arrancar y esperemos a ver unos 30 segundos de que esto cargue. Profe, a pesar de que mientras carga el computador, a pesar de que lo vea sencillo, pues es precisamente este sistema es muy sencillo, pero es muy utilizado, muy fácil para hacerle mantenimiento, muy fácil para cambiar las piezas, porque lo único que se hace es unir las secciones a través de una U externa y multiplicar el mismo sistema las veces que sea necesario. Ya ocupa bajo espacio, bajo mantenimiento, bajo repuestos. El material se puede conseguir muy fácilmente, que pues, es el cobre. Entonces no se necesita estar importando ni trayendo pues, cosas de fuera del país. Entonces aquí mismo podemos a solucionar. El cobre es maleable, lo podemos conseguir fácilmente, como lo dije anteriormente. Entonces, pues es algo que no necesita demasiada tecnología y es muy útil. Nos importa para así completar con los objetivos de este proyecto,
encontramos que la temperatura del etanol, pues, llega hasta alcanzar los 26 grados centígrados, los 44. Y la del agua es alcanzar los 26 grados centígrados. Esto tiene, pues, un poco de lógica, bastante, de hecho, y es porque, como se trata de un gas de menor densidad, pues es más fácil que el calor pues lo atrape y su temperatura pues caiga mucho más bajo. El caso del agua se trata de un fluido que con una densidad mucho mayor en comparación al gas, y la transferencia de calor, pues esa diferencia de temperatura pues se realiza un poco menor. Esto sería por los resultados de este proyecto para esta simulación usando el software SolidWorks. Muchas gracias, profesora, por su atención y chao.